algo cotidiano, normal, de que todos los cultos vengan almas nuevas, de que recién llevemos 3 años aquí en este barrio y Dios ya esté llenando la casa, esté llena la casa del Señor, y que aún hayan más hermanos. Oren por aquellos que alguna vez tuvieron, porque se han comunicado muchos hermanos que querían venir, que querían regresar, y cómo no lo vamos a recibir si estuvimos orando por eso durante todo este tiempo. Amén. Por eso es importante mantenernos unidos, para que cuando aquel que se fue regrese, entienda de que lo extrañábamos. Amén. De que lejos de señalarlo, los estábamos buscando. Amén. Pero que Dios es bueno, es fiel y verdadero, y Él siempre hace la obra que envió a hacer. Así que vamos a comenzar con la palabra del día de hoy. Y vamos a empezar esta palabra que, como ustedes saben, bueno, los que están en los grupos o en las redes, se llama Libres de Mentes. Y ahí vamos a hablar, o el Señor nos va a hablar a través de esta palabra de una manera especial. Así que los que anotan ahí, tienen que poner Libres de Mentes todos juntos, y ahora vamos a ver por qué, porque el Señor nos va a hablar de una manera especial sobre esta palabra. Prepárense, los hermanos, antes de comenzar ya les digo, que podamos estar en la playa. Quizás vamos a tener que ir un rato antes, por algún hermano que no puede a las 3 el bautismo, así que los hermanos que estén el sábado no organizan nada, y podamos ir un rato más a la playa. Llevamos igual algo para compartir, y vamos a estar juntos ahí con los hermanos que se van a bautizar, vamos a cantar coritos, vamos a estar un momento juntos como familia, lo que somos, amén. No va a ser solamente estar en el agua, sino que vamos a disfrutar y vamos a gozarnos con los hermanos que van a dar ese paso, ¿bien? Así que el título es Libres de Mentes. Hoy no nos vamos a ir tarde. Lo primero, porque a veces dice, pastor se fue lejos. No nos vamos a ir tarde, porque dice la palabra del Señor que para Él un día son 1000 años y 1000 años son un día. Así que hoy vamos a tener la oportunidad de disfrutar de la presencia del Señor, de su palabra. Y si estamos atentos de verdad, hoy va a ser una palabra bastante corta, pero que vamos a ver la gloria de Dios a través de la palabra del Señor. Hoy Dios va a hacer milagros también. Le agradecemos al Señor. Gracias, Señor. Que por aquí está nuestro hermanito Fede. No se preocupen, déjenlo correr, porque Dios va a hacer una obra poderosa en su vida también, en su familia. ¿Cuánto lo creen? ¡Aleluya! Así que hay algo especial, algo que yo siempre digo que creo que a veces las cosas simples son las que se nos escapan, son las que dejamos pasar. Y en lo simple es donde está Dios. En lo cotidiano, en lo que a veces nosotros queremos profundizar, y como siempre digo, queremos llegar más alto, y hay como una lucha evangélica entre quién es el más ungido, quién tiene más aceite, quién tiene más poder, quién tiene la mejor revelación, la primera, la única, y la que viene de lo alto, quién se mueve cuando habla, quién tiembla cuando recibe. Todas esas profundidades que el hombre quiere alcanzar, se le escapa la más importante, que son las sencillas, la manera que tenía de hablar verdaderamente Jesús. Jesús siempre habló de una manera sencilla, hacía entender a los que lo escuchaban con cosas cotidianas de la vida, para que entendieran. Le decía, ¿cómo es el reino de los cielos? Hacían preguntas muy grandes, y él enseñaba con lo que podían entender. Y a veces nosotros los cristianos cometemos el error de querer buscar en lo profundo. Está bien profundizar en Dios, no quiero que se malinterprete, pero querer buscar cosas más allá, y dejamos de ver la que tenemos más cerca. Muchas veces nos pasa. Hoy hablaba con un hermano y le decía, siempre hablamos de esta frase: cuando el diablo no te puede detener, va a acelerarte. Entonces, cuando tú vas bien, cuando vas profundizando en Dios, y esto sí está bien, y vas leyendo y vas orando, y sabe el diablo o los demonios que no te pueden detener, que estás firme, lo que va a hacer es acelerarte. Va a querer que el entorno provoque en ti un aceleramiento, y que quieras llegar a lo que Dios te está preparando mucho más rápido de lo que Dios quiere que llegues. Y por eso hay tantos tropiezos, por eso hay tantas personas poniendo sus propios lugares donde creen que hablan de Dios. Por eso Dios dijo, pero en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané los enfermos. Y Jesús le va a decir, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y uno dice, ¿pero por qué? Y es porque estas personas estaban más preocupadas en ver, en que los aplaudan, en que los vean echar fuera demonios, en que los vean poner las manos enfermos y sanar, que en las simplezas y las poderosas simplezas del Señor. Pero esta no es tan simple, pero sí se nos escapa. Una vez Jesús enseñando a sus discípulos y a la gente que estaba alrededor, un fariseo se le acercó y le dijo, Maestro, ¿cuáles de las leyes son los más importantes? ¿Cuáles son los puntos de la ley más importantes? Esto lo pueden encontrar en Mateo capítulo 22. Anótelo ahí si después lo quiere buscar. Dice, ¿cuál de estos de la ley es la más importante? Jesús le dijo, bueno, amarás a tu Dios con toda tu mente,
con toda tu fuerza y con toda tu alma. Yo lo dije al revés, pero quise poner con toda tu mente primero por una situación. Jesús le dijo, el primer y gran mandamiento, el más importante de todos, es amarás a tu Dios. El Señor será tu primero, el primero en tu vida. Pero lo vas a tener que amar, y eso es lo que se nos escapa. Todos recordamos este versículo. Yo sé que este tiempo en que Jesús hablaba con los fariseos, todos recordamos. Y todos decimos, yo tengo a Dios, yo sé que Dios está en primer lugar en mi vida. Pero nos olvidamos que hay cosas que Dios pide y que Dios demanda para que demostremos que de verdad Dios está primero en nuestra vida. Que lo amemos con nuestro cuerpo, con todo nuestro cuerpo. Es algo que la iglesia todavía aún no entiende. Creen que el cuerpo es la carne y por lo tanto la entregamos, y creen que lo que le sirve a Dios es solo el alma, solo el espíritu. Pero acá el Señor estaba dejando claramente, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu cuerpo, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso de con toda significa con fuerza. Te vas a esforzar, vas a tener que esforzarte, porque ese es el primer y gran mandamiento. Y uno dice, ¿cómo se me puede escapar algo del primer y más importante mandamiento? Es que, como decíamos, tenemos las cosas que Dios nos muestra cerca, pero muchas veces nos gustan mucho más los aplausos que el recibimiento de Dios. Y ese es un problema que tenemos normalmente. Entonces Jesús le dijo, yo quiero mostrarle algo especial. Que para ponerme a mí en primer lugar, van a tener que poner todo a disposición de mí. No se trata solamente de tu alma, de sentir cosas lindas, de cantar y quebrantarte, está muy bien, está muy lindo, sino que también se trata de todas tus fuerzas. Y ahí se empieza a poner un poco más seria la cosa, porque uno tiene fuerza cuando las cosas van bien, pero no siempre tiene fuerza cuando el viento está en contra. Es difícil poder decir tengo fuerzas cuando la circunstancia está adversa, cuando de verdad las cosas no van bien, cuando la noticia no fue la que esperábamos, cuando la relación se empieza a quebrar. Empezamos a darnos cuenta y decir, Señor, yo he perdido las fuerzas. Y cuando decimos esa palabra, ya empezamos a equivocarnos, porque decimos, perdí la fuerza y quiero saber por qué. ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué no sucede? Y Dios dice, simple y llanamente te estás olvidando del mandamiento más importante, que a mí me tienes que amar con todas tus fuerzas. Y Dios no dice que tienes que tener mucha fuerza para amarme, dice con todas tus fuerzas. Recuerda que en la reunión pasada hablamos de ve con esa la fuerza que tiene, lo que le dijo Dios a Gedeón, el ángel de Jehová Gedeón. Pero ahora Dios está diciendo, con toda tu fuerza quiero que me ames. Quiero que impliques tu fuerza en mi amor. Uno dice, yo no tengo fuerzas. Yo ya no puedo seguir. Ya no puedo más. Perdí, caí, me dañé, no siento que cada día estoy más lejos de la presencia de Dios. Ya no tengo fuerzas. No tengo fuerzas para pelear por mi matrimonio, por mi trabajo, por mi relación. No tengo fuerzas. Y Dios dice, en realidad no me interesa cuánta fuerza tiene. Me interesa que la que tenga la impliques en amarme. Y ahí la cosa empieza a cambiar. Y lo sencillo se vuelve poderoso. Cuando tú y yo entendemos que la sencillez de las palabras de Dios, ahí está escondido el poder. Ahí empezamos a despojarnos de nosotros mismos y empezamos a entender lo débiles que somos y cómo nos apuramos en querer conocer más de Dios sin cumplir su primer y gran mandamiento. ¿Cuántos muchas veces decimos, sí, yo tengo a Dios en primer lugar, pero utilizamos la fuerza para otras cosas y no lo utilizamos para acá? ¿Cuántos vamos a nuestro trabajo con problemas y trabajamos y cumplimos como nos demanda el trabajo? Pero llegamos a la iglesia y queremos demostrar nuestro problema. No tenemos tanta fuerza para aplaudir, o no queremos porque en realidad no va a servir. O algunos dicen, me está costando mucho orar, quiero orar y me quebranto y no puedo, no sé qué hacer. Si por lo tanto vengo al culto porque vengo, pero porque tengo a Dios en primer lugar, pero en realidad estoy buscando qué es lo que quiere Dios de mí. Y esa frase la dije yo muchas veces, y todos los que están aquí la han dicho. Estoy buscando qué es lo que Dios quiere de mí. Porque no lo siento, porque no sé qué pasó en mi vida. Parece que Dios se apartó, parece que Dios se fue. Y la simpleza de encontrar la relación con Dios está en su palabra. Dios lo que quiere es que lo ames con todas tus fuerzas. Yo quizás
tengo menos fuerza que tú. Pero mi fuerza, todo mi empeño va a agradarle a Dios. Quizás tú tengas más fuerza que yo, pero si no la empeñas en amarlo a Dios, de nada servirán tus fuerzas. Es más, aquel que no tenga fuerza, dice la palabra del Señor, yo multiplico la fuerza del que no tiene ninguna. Pero ¿cómo hacemos para llegar a las promesas si no cumplimos lo que la promesa nos demanda? ¿Cómo podemos lograrlo? Romanos capítulo 12 dice, por lo tanto, entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y agradable hacia Dios, que esa es nuestro culto racional, nuestro homenaje racional a Dios. Entregar nuestro cuerpo en un sacrificio vivo. Ese es el culto racional, ese es toda nuestra mente, lo que habla ahí de toda nuestra mente. Pero normalmente no lo hacemos. Normalmente nos esquivamos de eso. Normalmente creemos de que ya cumplimos el primer mandamiento, decimos que Dios está en primer lugar, pero Él dice no alcanza con eso. Mi mandamiento no se detiene en ponerme en primer lugar, sino que dice, si me pones en primer lugar, entonces amame con toda tu fuerza, amame con todo tu ser, con toda tu alma y amame con toda tu mente. Ahora, yo sé que muchos estarán diciendo, porque vamos a hablar de la mente, ¿para qué viene este culto? Si el pastor supiera todo lo que pasa por mi cabeza, cerraría las puertas de la iglesia y no me dejaría entrar. Pero tranquilos, porque esto es mucho más que una imagen o un pensamiento que pueda venirte, de los cuales también tenemos que reprender y luchar. Pero saben, no podemos esconder eso. Algunos dirán, ¿se dio cuenta el pastor que yo a veces tengo pensamientos? Tenemos esas luchas. Pero lo que Dios pretende hoy no es abrir tu mente y contarle todo lo que pasa por tu cabeza, sino enseñarte a vencer en tu mente. Porque ahí perdemos la mayoría de nuestras batallas. Ahí perdemos todo. Y entregar nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, agradable a Dios, es poder entregar nuestra mente, nuestro corazón, en cada una de las cosas que hacemos para el Señor. Lo que los estudiosos y lo que estudian sobre cada una de las partes de la Biblia, dice que hay más de 7.000 promesas en la Biblia para nosotros. Pero en esas 7.000 promesas que están para nosotros, para los que hoy estamos aquí, se dividen en dos categorías: las condicionales y las incondicionales. Las incondicionales son aquellas promesas que Dios nos da, hagamos o no hagamos algo. Aquellas cosas que Dios hace y no nos pide nada a nosotros. Pero después están las condicionales, aquellas promesas que dice, si tú hicieras tal cosa, yo estaré contigo. Si me creyeres, entonces serás salvo. Si proclamares y creyeres, serás salvo. Pero nos olvidamos de eso. Que a veces proclamamos o declaramos cosas que nunca en realidad hicimos. Y esto no significa que nosotros vamos a adquirir a las promesas por las obras que hacemos, pero sí nos enseña algo, que nuestra actitud frente a lo que Dios nos demanda va a generar una relación verdadera con Dios y no una religión. Y vamos a ir a leer Segunda de Crónicas, capítulo 7. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Un versículo que ya todos lo conocen. Aleluya. Capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas 7, 14. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. ¿Lo encontraron? Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Ahí póngala. Señor, estamos hablando de tu palabra, Señor. Ahora vamos a leer y sabemos lo importante y lo poderoso que es tu palabra. Es como espada de dos filos. Por favor, en esta noche háblanos, Señor. Continúa hablándonos. Tenemos temor y temblor de leer tu palabra, que es viva, eficaz y es más poderosa, Señor, que cualquier arma creada en esta tierra. Por favor, Señor, reparte de tu pan a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. ¿La encontraron? Sí. Segunda de Crónicas 7:14. Dice así, yo sé que lo conoce la mayoría. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
Normalmente nosotros recordamos la promesa. Yo iré, yo perdonaré sus pecados y yo sanaré su tierra. Hemos hablado muchas veces sobre este versículo. Y muchas veces recordamos, y lamentablemente en muchos lugares se le enseña a las personas a declarar y a proclamar antes de amar. Y uno podría decir, esta promesa es una de las 7.000 que están para mí, pero tenemos que entender algo, que esta promesa es condicional. Y que no tenemos que leer solamente lo que Dios dice que nos dará, sino lo que demanda de nosotros. Porque nuestra relación con Dios es racional. Él dice, ok, ¿quieres mis promesas? Yo quiero tu relación. Esto no se trata de venir un día al culto, orar por los pedidos que tenemos y nos vamos. Como hacen en algunas religiones, por ejemplo los católicos llegan a la misa, oran y se van. Ya cumplieron, caminan de rodillas, se lastiman. Algunas religiones se pegan en las espaldas, se hacen tajos. Pero eso no lo quiere Dios. Él quiere una relación con nosotros. Y aquí la promesa dice, yo voy a perdonar sus pecados. Yo voy a sanar su tierra. Yo voy a oír lo que ustedes me dicen. Y siempre proclamamos eso. Señor, yo sé que tú perdonas mis pecados. Señor, sana por favor mi tierra. Sana mi familia. Sana a mis hijos. Mi entorno. Señor, escucha mi oración. ¿Cuántas veces decimos eso? Pero nos olvidamos que hay una condición que Dios impuso antes. Si se humillare, si orare. Esas son las cosas que Dios nos pide a nosotros. Y que nosotros dejamos pasar. Y hay muchas personas que dicen, no entiendo por qué no accedo, no entiendo por qué no llego. Proclamé, declaré victoria, declaré cielos abiertos, declaré los mares y gente que declara un montón de cosas. Y Dios dice, mira, no estoy tan interesado en que seas un superhéroe. No me interesa verte caminar por las aguas. Yo morí por ti para relacionarme contigo. Y yo tengo mis promesas para darte. Pero mi relación es una relación de padre e hijo, es una relación verdadera. Tú eres la niña en mis ojos. Tú eres mi amado. Tú eres por el cual derramé mi sangre. No me gustaría verte alejar. Y entonces lo que Dios dice es, si se humillare y se orare. Y esa palabra no la queremos recordar, porque implica una acción de parte de nosotros. Y nosotros, reitero, no somos salvos por lo que hacemos, sino por lo que Dios hizo. Pero sí accedemos a esas bendiciones con esos pedidos. Y esos pedidos son lo que nosotros le llamamos esas piedras, esas puertas cerradas. Hay montones de personas que dicen, pastor, yo oro, pero no está sucediendo nada. Estoy avanzando en Dios, estoy mejorando mi relación con Dios, me siento fortalecido, pero el problema sigue ahí. Declaré de que tú me ayudabas, yo sé que tú me ayudas. El Señor dice, sí, entiendo lo que me dices, pero prefiero relacionarme contigo. ¿Te has humillado? ¿Has orado? Dice, bueno, Señor, yo oré. Sí, pero te has humillado. ¿Qué significa humillarse, Señor? ¿Qué es eso? Eso es amarte con toda mi mente, con toda mi fuerza y con toda mi alma. Humillarme es entender de que los cielos están abiertos no por mi poder ni por mi declaración, sino por Él. Amén. De que toda nuestra vida cambia cuando nos relacionamos con Él. Por eso yo siempre le digo, y lamentablemente hay hermanos que no están, pero no estoy orando por ellos para que regresen. Que me han dicho, muchas veces se han acercado, pastor, por favor ore por mi esposa. Por mi esposa es el caso. Porque ella no viene a la iglesia, pero estoy pasando por un momento difícil, nos separamos, estamos mal. Y dije, mira, a Dios no le cuesta nada arreglar tu relación. El problema eres tú. ¿Qué vas a hacer cuando recibas la bendición? ¿Con quién te vas a quedar? ¿Qué es lo importante para tu vida? Y recuerdo las tristes palabras, tristes porque no se cumplieron, que ese muchacho me miró y me dijo, pastor, yo tengo a Dios en primer lugar.
Y algo me decía, continuale hablando. Yo nunca soy tan directo con alguien que es nuevo, pero dije, mira, yo tengo miedo, tengo temor de que tú recibas y te vayas. Porque te vas a ir con el viento a favor y quizás sea muy difícil regresar. Y así pasó. Pero a veces nosotros nos confundimos y creemos que tenemos a Dios en primer lugar, pero en realidad no tenemos a Dios en primer lugar. Lo decimos de la boca para afuera, pero de verdad, cuando de verdad hay un problema, cuando de verdad tenemos que decidir, cuando de verdad la cosa se pone fea, se pone dura, cuando no tenemos fuerzas, cuando la risa se convierte en lágrimas, ¿cuál es nuestra decisión? ¿Seguimos amando a Dios por encima de todo? ¿Le damos nuestra mejor fuerza aunque no tengamos ninguna? ¿Le creemos a Dios con toda nuestra mente? ¿O nos dejamos llevar por nuestra mente humana? Y temo que muchos entregan el culto a Dios. Culto significa homenaje a Dios, sin ganas y sin su mente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, quizás Dios te dijo, yo voy a restaurar tu casa. Pero ves que pasa el tiempo y parece que nada sucede. Y tú vienes a la iglesia y no puedes cantar, no puedes decir gloria a Dios, no aplaudes. Y dices, Señor, estoy devastado, estoy devastada, ya no puedo más. No me alcanzan las fuerzas. Y el Señor dice, pero yo te prometí que lo daría. Sí, pero nada sucede. Y cuando nada sucede, cuando le decimos al Señor, nada sucede, algo se desprende de nosotros. Y es la relación que teníamos con Dios. Y parece una locura, pero en esa sencillez nos desprendemos de Dios. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. En esa sencillez de nuestra palabra nos desprendemos de la relación con Dios. Muchas veces yo me he desprendido de la relación con Dios al decirle, Señor, sí, yo sé que me lo prometiste, pero ¿se acuerdan, Marta? Cuando le dijo, yo sé que tú eres la resurrección, yo sé que vendrás a los postreros tiempos, yo sé que levantarás a los muertos, que estaremos contigo. Y se le dijo, no. No es así, es con toda tu mente. ¿Sabe qué le pasaba a Marta? Ella compartía la mente humana con la mente de Cristo. Ella le creía, conocía a Dios, pero le creía más a lo del mundo. Ella sabía de que Jesús estaba ahí, pero también entendía que la realidad era otra. Y muchas veces nosotros hacemos eso. Sabemos que Dios está con nosotros, sabemos que Dios está ahí, pero la realidad es otra. El momento difícil está. Nos cuesta dormir, nos cuesta conciliar el sueño, nos cuesta mantener la calma. Decimos, Señor, ¿qué me está pasando? Y Dios dice, tranquila, estoy contigo. Viene a la iglesia y siente la palabra que dice, estoy contigo, tranquila. Tú dices, sí, yo sé que estás conmigo, pero ya no puedo más. Hay algo que me está sucediendo que no lo puedo sostener. Y Dios dice, hay un problema ahí, algo se desprende ahí. Y es nuestra verdadera relación con Dios. Cuando le creemos a Dios, aunque no veamos nada. Cuando toda nuestra mente está implicada en la oración. Hay diferentes oraciones, pero creo que nunca hemos entendido, por lo menos aquí, cuál es la oración con toda nuestra mente. Miren, yo he tenido algunos problemas humanos al orar por sanidad, por ejemplo. Recuerdo la primera vez que oré por una sanidad. Yo no era que quería recibir los aplausos, pero no quería que el grupo con el cual yo estaba se sienta avergonzado, que nada pasara. Entonces yo dije, Señor, te pido por favor que este milagro se haga, Señor. Por favor, que este milagro. Y yo entiendo de que todo lo que estaba a mi alrededor sentía lo mismo sin decirlo. Entonces empezamos a orar por esa mujer y todos empezaron a orar a voz alta y a gritar. Tanto así que fue un descontrol la oración. Yo era bastante nuevo en eso. Era un descontrol la oración y nada sucedió. Yo como que quería obligar a que algo sucediera. Y me vine para casa y dije, Señor, ¿qué pasó? ¿En qué fallé? ¿En qué le erré? Y me costó mucho tiempo entender que le erré, que no estaba toda mi mente ahí.
de que yo sabía que era difícil. Era una persona muy adulta, hasta el día de hoy sigue con vida, gracias a Dios, y es conocida de un amigo mío, es la abuela de un amigo mío. Y yo me di cuenta de que faltaba algo. Yo veía su edad, veía su estado, y creía que esa oración la estaba haciendo para los demás. Y no le puse toda mi mente. Desgastamos nuestra fuerza, gritamos sobremanera, hicimos un descontrol que no era el que Dios quería, y no pasó nada. Al tiempo Dios me dio la oportunidad de ir a un hogar de ancianos, en el cual tuvimos ahí mucho tiempo yendo y visitando a los ancianos. Y esta vez era diferente. Yo sabía cuál era mi misión ahí, pero también sabía que Dios iba a hacer un milagro. Y alguien que creyó pudo sentirlo, pudo verlo. Recuerdo que estaba orando, estaba predicando, y cuando terminé de predicar en una sala pequeña, pero había alrededor unos 20 ancianos, y estaba orando y dije, bueno, ¿quién quiere recibir a Dios? Y alguno que esté enfermo, se me ocurrió decir eso, no sé por qué, levante su mano. Claro, todos levantaron su mano. Pero había uno que me llamó la atención. Cuando yo estaba orando y orando, yo tenía los ojos cerrados cuando hice el llamado, y alguien me tocó la pierna izquierda. Y me cinchó, y yo me acerqué y me dijo, quiero que ores por mí porque quiero volver a caminar. Era difícil. Era un anciano, más anciano que la que yo había orado muchos meses atrás. Entonces, mientras que me iba a acercar a orar, le dije, Señor, al que cree todo es posible. No sé para qué lo vas a hacer, ni por qué, pero a mí me toca creer. Entonces, cuando puse la mano, recuerdo hasta el día de hoy, y creo que hasta hay video de eso, pero no sé dónde están. Puse su mano a él estaba apoyado en un andador, pero él no podía caminar, tenía ruedas ese andador. Y puse su mano en las piernas, le dije, ¿dónde te duele, hermano? En las rodillas, me dijo. Y empecé a orar y sentía explosiones de sus huesos, como reventaban. Y al instante ese hombre caminó, se levantó y empezó a caminar por toda la sala. Tanto fue mi asombro que al próximo mes, porque íbamos una vez por mes a visitarlo, cuando entré me dijo, orá de vuelta por ese hombre que no para de caminar. Gloria a Dios. Dios es bueno. Aleluya. Pero tiene que estar implicado en nuestra relación todo nuestro ser, toda nuestra mente. Si yo hubiera pensado siempre que yo soy nuevo en esto, ahí yo no era pastor, el ministerio estaba evangelizando, teníamos un grupo de evangelísticos, pero Dios estaba ahí. Ahora, en tu problema y en tu situación, ¿cuál es tu manera de relacionarte con Dios? ¿Has implicado todas tus fuerzas? ¿Has implicado toda tu alma? ¿Y has implicado toda tu mente? Recién ahí podrás decir, he cumplido el primer y gran mandamiento. Puse a Dios en primer lugar, eso significa que pase lo que pase, Él será mi centro. Y además le he puesto todo mi ser, ese es mi culto racional a Dios. Claro, decir culto racional parece un poco loco. Es que para ser libres del mundo debemos volvernos dementes para el mundo. Es que todos llamarían loco a alguien que levanta la mano y le dice, quiero que oren por mí porque tengo una enfermedad terminal. Cualquiera le hubiera dicho loco a ese anciano. Si yo lo hubiera puesto a pensar, también se lo hubiera dicho. Cualquiera diría que eres un loco cuando levanta la mano y dice, quiero cambiar mi vida, quiero aceptar al Señor en mi corazón, quiero vencer, quiero poder dormir, quiero salir de mi problema de adicciones. Y cualquiera que te cruza en la calle dice, eso es imposible, estás loco, eso no se puede lograr. Y sabes, eso me llama mucho la atención porque Pablo también tuvo esa situación. El apóstol Pablo es preso por predicar la palabra del Señor, y en Hechos capítulo 26 él relata una historia, o la Biblia relata una historia poderosa, sencillamente poderosa. Pablo es llevado a diferentes lugares porque lo están juzgando por lo que decían los judíos que él hacía, y él se para delante del rey Agripa y también de Festo, que era uno de los gobernantes de ese lugar. Estaban todos mirándolos y él tenía cadenas en sus manos. Hechos capítulo 26. Entonces,
un poquito antes del 26, él empieza a relatar su testimonio. Él sabe que el rey Agripa conocía de Dios. Entonces empezó a hablar libremente, dice la palabra. Dice, voy a hablar libremente, oh rey, porque yo sé que conoces estas cosas de los judíos. Entonces te voy a decir algo. Yo antes perseguía a los cristianos. Yo daba cartas para que entren a las casas, los tomen del pelo y los maten. Y los golpeen hasta que nieguen a Cristo. Es más, he guardado las ropas de personas que han apedreado a cristianos, y hablaba de cuando apedrearon al joven Esteban. He guardado su ropa para que los maten, pero un día, en el camino, Jesús se fue a mi encuentro. Él se encontró conmigo, Él me tiró del caballo y me dijo, dura cosa es dar golpe contra el aguijón. Y Él me cambió mi manera de ser. Y ahora no solamente que no golpeo a nadie, sino que permito que me golpeen. Y no solamente eso, que a los que perseguía los amo, son mis hermanos. Y he estado dispuesto a que me pusieran estas cadenas por amor a ellos. Y Pablo empieza a relatar un testimonio poderoso, simplemente poderoso. Y Festo le dice, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Y eso es otra parte para liberarnos del mundo. La locura del Evangelio. Porque para el mundo es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Amén. Es dinamita pura en nuestro interior. Pero la locura del Evangelio es la que nos hace libres en nuestras mentes. Amén. Ser un demente para el mundo es ser libre para Cristo. Y el rey Agripa le dice, Pablo, por poco me persuades. Por poco y me ganas para Cristo. Y Pablo le dice, ya quisiera yo y Dios que tú, oh rey, por poco o por mucho te entregaras, al igual que toda esta gente que me está escuchando, excepto mis cadenas. Literalmente Pablo le dice eso. Y lo deja todo pensando en algo, que era un demente, que tenía cadenas, pero nadie podía entender cómo ese hombre era el más libre de la sala. Como ese hombre era más libre que el rey Agripa, que Festo y que todos los judíos que lo estaban señalando. Es que algo nos enseñó Pablo, entre muchos de los que nos enseñó, es que Dios era su primero, pero Él lo amaba con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y cada oportunidad que tenía, Él predicaba su locura. Y lo hacía diferente a otros, aunque era igual que nosotros. A veces hablamos de Pablo y creemos que era un hombre que volaba. Es que ahora los predicadores quieren enseñar eso, que para ser ungido tiene que temblar cuando habla, tiene que en las manos caer el aceite, que caiga oro. Yo le digo la verdad, nunca van a ver oro en esta iglesia. Pero van a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque no estás muy interesado en las cosas de este mundo. Pero quiero hablarte un poco más de implicar tu mente en el asunto. Y yo sé que tenemos problemas con esto, y digo tenemos. Porque tienes una lucha constante con tu mente. Y lo sé. Dios lo sabe. Constantemente luchas con pensamientos que no quieres tener. Algunos decían que si alguna vez pusieron todos nuestros pensamientos en un televisor, el mundo se espantaría. Pero si fuéramos sinceros, quizás no. Porque en realidad todos tuviéramos ese problema. Pero hay una manera de vencer. Porque el Señor dijo, si elijo libertades, seréis verdaderamente libres. La manera de vencer es librando nuestro pensamiento del mundo y acercándonos a Dios. Hay una historia, un cuento de Roy Berocay, que habla sobre el elefante del circo. Dice esta historia que un elefante fue criado en un circo de pequeño y que a este joven le encantaba ir al circo. Y lo que más le gustaba ver eran los elefantes, porque le gustaba la grandeza de los elefantes y el poderío que ellos tenían. Pero un día se quedó mirando fijamente a uno de los elefantes más grandes que había en el circo, que
que tenían unas cadenas muy grandes en su pie, pero estaban puestas en una pequeña, fina estaca. Lo que lo hizo pensar mucho es que si un elefante podía arrancar árboles de raíz con un poco nomás de su esfuerzo, ¿por qué esa estaca aún lo mantenía ahí? Y uno de los que estaba ahí le explicó que ese elefante desde pequeño, desde muy pequeño, había sido atado con esa estaca. Él había intentado muchas veces salir de ahí, pero había fracasado. Por lo tanto, su mente le decía que hasta ahí iba a llegar, que las cadenas eran demasiado fuertes para él. Cualquiera que lo veía de afuera sabía que un simple golpe del elefante podría romper no solamente la estaca, sino las cadenas. Pero era demasiada la cárcel que él tenía en su mente para poder salir. Y a nosotros los cristianos muchas veces nos pasa eso. Una estaca de nuestro pasado, una cárcel de nuestro pasado, que nos mantiene en un lugar donde no podemos avanzar. Y llegamos hasta ahí. Hace mucho tiempo aquí hablamos de que Él pudrirá el yugo. Recuerda, la unción caerá a nosotros y Él pudrirá todo yugo. Y yo le hablé una vez de que el yugo se pudre, y que una vez yo había visto en el fondo de mi casa unas maderas pudrirse que estaban puestas como piso, y que no me di cuenta de que era tan fácil sacarla hasta que hice fuerza. Y que Dios pudre nuestros yugos, pero nosotros no le ponemos la fuerza para salir. Estamos tan estancados que decimos no podemos, yo no puedo hacerlo. Y cuando vamos a relacionarnos con Dios, falla la relación, hay un quiebre en la relación. Decimos, ¿por qué? Y Dios dice, porque no me amas con todas tus fuerzas, porque no me crees con toda tu mente. Y quizás tú dices, pero hay muros que se me levantan en mi vida y no puedo derribarlos. Y el Señor dice, es que no me adoras con toda tu alma. Hay oraciones o alabanzas o adoraciones que podemos darle nosotros a Dios personalmente que son muy tibias, que son casi que de derrota. Oraciones en las cuales no ponemos toda nuestra fuerza y nuestra mente en Dios. Que no entendemos que el primer y gran mandamiento lo dejamos pasar por querer luchar cosas que todavía no son el tiempo. Y cuando tú y yo entendemos que esa estaca que está ahí la puso el enemigo y que Dios ya nos dio la fuerza para salir, entonces somos presos dentro de la iglesia. Somos elefantes estancados por una pequeña estaca. Somos hombres fuertes porque dice el Señor, yo le daré fuerza al que no tenga ninguna, pero que solo van hacia un lugar. Y yo también lo viví. A mí me gusta contar mis errores así. Saben que yo también fui un elefante en una estaca. Y cuando empecé a servirle a Dios, y lo voy a contar otra vez, cuando empecé a servirle a Dios, porque sé que va a ser la bendición para muchos, la estaca que el mundo me había puesto me detenía. Primero, como le dije, empecé a tocar la batería, creí que había avanzado en lo de Dios, pero la estaca me dejaba hasta ahí, y cuando el diablo quería me detenía. Yo me aparté de Dios. Luego comencé al tiempo en otra iglesia donde me presentaron como líder de jóvenes después de un tiempo estar congregándome. Y en el mismo día que me presentaron, otra vez la estaca la pude sentir. Era pequeña, pero vaya que me detenía. Y el diablo sabía que esa estaca era su fortaleza. El diablo sabía que por ese lado no me podía atrapar. Entonces, el gran elefante blanco se acercó al pastor y le dijo, papá, porque el pastor es mi papá, no quiero que me pongas a hacer nada en la iglesia. No quiero servir, no me impliques, no quiero nada. Déjame el asiento más oscuro del fondo de la iglesia. Y me dijo, pero ¿por qué? Es que cada vez que quiero servirle a Dios, algo pasa en mi vida. Un problema, una dificultad. Y él me dijo, esas son las cadenas que el diablo tiene en tu vida. Hasta que no venzas
con toda tu fuerza, con toda tu mente, no vas a avanzar. Serás un pobre teniendo oro en el banco. Y todo lo que estamos aquí hemos desperdiciado esas promesas que Dios tiene para nosotros. Porque esa pequeña estaca de nuestra mente nos han frenado. Los jóvenes le frenan la estaca que si me meto en la iglesia tan joven, voy a perder mi amigo, me voy a aburrir. Los adultos, ¿qué voy a cambiar ahora con la edad que tengo? Las relaciones, no, si yo vengo mi esposo me echa, o si yo vengo mi esposa me deja la ropa afuera. Las mamás, no, porque mi hijo no va a cambiar nunca. Los papás ya están cansados, devastados. Pequeñas estacas en aquellos que son llamados hijos de Dios. Porque déjame decirte algo, tú no eres cualquier elefante, perdón la comparación. Tú eres un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Y Dios nos puso aquí para ponernos como más que vencedores. Y para decir, nadie te podrá hacer frente. Yo estoy contigo. Te voy a defender. Seré tu escudo alrededor de ti. Y aunque se levanten 1000 gigantes, yo voy a estar contigo. Y he aprendido, aunque tengo muchísimas cosas que seguir aprendiendo, que en cada etapa de mi vida, el gran yo soy estuvo conmigo. En las pequeñas y en las grandes. Pude de una vez por todas hinchar y me di cuenta que la estaca no era tan grande como yo creía. Pero también me di cuenta de algo, que tampoco fueron mis fuerzas. Yo seguía siendo un elefante asustado. Pero alguien se había interesado en decirme, Cincha, que puedes. Vamos que puedes. Vamos, eres más que vencedor. Hey, hijo, dale. Un hijo necesita de un papá eso. Todos recuerdan cuando empezamos a andar en bicicleta. Necesitaba el aliento del papá. Lo necesitaba. Aunque no tuviera su mano en el asiento, él ya le había sacado, pero necesitaba esa voz que decía, no haces bien, no te voy a soltar. Pero yo me había soltado. Y hoy seguramente tú puedes escuchar la voz de Dios que dice, lo haces bien. Lo estás haciendo bien. No te voy a soltar. Pero quiero que te implique todas tus fuerzas, toda tu mente, toda tu alma a esto. Y el Evangelio no es para debiluchos. El Evangelio no es a medias. No vas a poder seguir mucho tiempo aquí si tu relación con Dios es a medias. Si tu confianza está puesta en mí, estás perdido. Si tu confianza está puesta en tu trabajo, corres peligro. En tu esposo, estás en problemas. Si tu confianza está puesta en tu vigor, en tu fuerza, tienes problemas. Pero si tu oración es, Él es quien levanta mi cabeza y es mi gloria. Él es el gran yo soy. Él es mi admirable consejero, mi príncipe de paz. El valiente, el Dios de los ejércitos. Jehová Jireh, Él es mi estandarte, mi bandera. Es mi león, Él es mi morada, Él es la sombra del Omnipotente, bajo sus alas quiero habitar. Él es todo en mi vida. Si de verdad eso haces, entonces tú no serás cualquier persona. Harás pedazos puertas de bronce, romperás cerrojos, nadie te podrá hacer frente. Conciliarás el sueño, podrás dormir en paz. Porque dice la palabra del Señor, en paz me acostaré y así mismo me levantaré. Porque solo tú, oh Dios, me mantienes confiado. Aleluya. Y aunque se levanten muy gigantes que se van a levantar, se pueden levantar 1000 gigantes. Pero Él estuvo un día conmigo y lo estará siempre. No hay estacas mentales que me pueda poner el diablo
para no creer que Dios va a hacer un milagro en mi familia, en mi vida, en mi casa. Dios puede usarte. A un pequeño elefante. Dios puede usar a un tímido, miedoso y escondido elefante como yo. Dios puede usarte a ti, Dios puede transformarte a ti. Y está dispuesto a hacerlo. ¿Y saben qué pide Dios? Efesios capítulo 4. Y ya vamos a hablar juntos. Aleluya. Búsquenlo, que es lindo que lo leamos juntos. Aleluya. Hoy es una noche especial. Vamos a leerlo juntos, ¿te parece? Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sabe qué está diciendo aquí el apóstol a los Efesios? De una vez y por todas despojámonos del viejo hombre, de la vieja mujer, y revistamos del nuevo hombre en Cristo Jesús. Ya no son tus fuerzas, ya no son tus ideales, ya no son tus ganas, ya no son tus golpes. Ahora es Dios en ti, es Dios en mí. Dios está diciendo despojado de todo eso y revestidos con el Espíritu. En otra versión dice, y permita que el Espíritu renueve sus mentes. Nueva traducción viviente. Dejen que el Espíritu renueve sus mentes. Y hoy tú y yo vamos a tener que aprender algo. A dejar que el Espíritu de Dios renueve nuestras mentes. ¿Cuál era tu creencia sobre la iglesia? ¿Que te iban a robar dinero? Renueva tu mente. Te descubrí. No te preocupes, yo también lo pensé. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Que tu vida va a ser siempre así? ¿De que no puedes? ¿De que vas a ser derrotado? ¿De que no vas a salir adelante? Y Dios dice, renovaos en el poder del Espíritu Santo. Creed en mí, yo he vencido el mundo. Y yo creo que esta palabra es la más importante que vamos a poder recibir en lo que queda de este año, porque todas las palabras de Dios son importantes. Pero entender que somos libres de mentes, de que nuestras palabras van a decir que seamos locos y van a tener que soportarlo. Se van a reír, se van a burlar, te van a señalar. Somos de mentes, pero de mentes libres. Gracias, Aleluya. Señor. ¿Sabe qué me hace libre a mí? Cristo. Y saber que Él está conmigo. No soy rico, tengo mis problemas, tengo mis debilidades, tengo que mejorar, pero soy libre en Él. Pero no libre para hacer lo que quiera, sino libre para adorarlo con toda mi fuerza, con toda mi mente y con todo mi ser. Quizás estabas esperando que yo pusiera las manos en ti y que recibieras. Pero ¿qué tal si Dios pone sus manos en ti? Amén. Eso sí que es lindo. ¿Qué te parece si hoy día te dice, vamos hijo, va bien? No te quedes. Cincha un poco, es
es una pequeña estaca. Cincha un poco. Deja de buscar las cosas lejanas. Tengo algo para ti. El primer mandamiento. Ya vamos más, o quizás una hora predicando y faltaría mucho más para hablar solo del primer mandamiento. Nos falta reconocer que Él es Jehová. Hermano querido que hoy estás aquí conmigo, hoy el Señor está aquí en medio de nosotros. No le importa tu edad, tu estatus social, si tiene o no tiene dinero, si tiene o no tiene trabajo, si tiene o no tiene fuerzas, si cometiste pecado antes de llegar aquí, si blasfemaste su nombre antes de conocerlo, si hablaste en contra de la iglesia. Él te trajo aquí para decirte: hey, eres un elefante fuerte, vamos, camina. Eres libre de mentes. Yo soy libre de lo que quiere la ideología del mundo imponerme, que llame a lo malo bueno y a lo bueno malo. Yo soy libre, puedo hablarlo. Y aunque un día quizás los cristianos y quizás los de nuestra generación pasemos por alguna senda por decir la verdad, vamos a ser más libres que los que nos pusieron por eso. Porque Pablo dice: ya quisiera Dios que todos llegaran al conocimiento de Cristo y que fueran como yo, dice Pablo, excepto estas cadenas. Con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Por eso, si tienes en mente hacer algo para Dios, hazlo. Y si alguien te dice: no, eso es demasiado, tranquilo, es toda mi fuerza, es toda mi mente, es todo mi corazón, lo haré. Te puedo dar solo un tip y vamos a orar para que venzas en el problema que tienes. Pon a Dios en primer lugar y enfoca toda tu fuerza en Él. Y Él hará. Amén. Es uno de los salmos que más me gustan. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Aleluya. Es hermoso. Amén. Encomendar a Jehová, decirle: Señor, no sé qué me depara hoy ni mañana. No sé cómo va a resolverse mi relación y lo que estoy viviendo, pero te encomiendo a ti mis pasos, Señor, mi vida, mis caminos. Y Él lo va a hacer. Porque recuerda, las promesas condicionales se cumplen cuando la condición de nosotros se cumple. Encomendar a Jehová el camino no es pelear nosotros. Encomendar a Jehová el camino no es querer pelear con nuestra fuerza. Venid a mí, dice el Señor, todo lo que está cansado y trabajado, y dejad su carga en mí, y tomad mi yugo, llevad mi carga, que son ligeras, son fáciles. Tú dices: pero pastor, ¿cuántas veces he dejado mi carga en el altar? ¿Cuántas veces he orado por dejar mi carga? Y sinceramente sigo con las cargas. Quizás te pasó poner toda tu fuerza, toda tu mente y todo tu corazón. ¿Qué palabras tengo que decir para orar? No se trata de lo que dices, se trata de cómo lo dices. Ana oraba fervientemente, dice, por su hijo. Era estéril, pero quería tener un hijo. Llegó al altar y ni el sacerdote la entendió. A veces ni te voy a entender yo. Pastor, no me entiende que estoy orando por una familia. Quizás no te entiendo, pero no te preocupes. Si eres como Ana y oras. El sacerdote le dice: mujer, digiere tu vino y vete. Pensó que estaba borracha. Y la mujer estaba orando a Dios con toda su fuerza, con toda su mente y con toda su alma. Van a pensar mucho que estás loco, que estás demente, que las drogas te hicieron mal, que la letra te hizo mal. Pero si tú estás como Ana, orando y clamando, los milagros suceden. Y en el día preparado, Ana tuvo su hijo.
En el día preparado, tú tendrás la respuesta. Y en el día preparado, tú tendrás la victoria. Y en el día menos esperado. Pero vaya que hay que empujar esa estaca. ¿Qué te parece si te pones de pie en el nombre de Jesús? Aleluya. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. ¿Sabe qué? Él es libre de mente. Me hace feliz así. He encontrado la plenitud de mi vida sin tenerlo todo. Porque cuando lo tengo a Él, las demás cosas pasan al segundo plano. Cuando sé en quién llorar, dónde apoyar mis lágrimas, sé quién me va a dar la fuerza aunque no tenga ninguna, sé quién va a responderme y sé también quién es el que va a quedarse en silencio, sin decirme nada, pero escuchándome llorar como un niño. Él está ahí y Él es fiel, fieles para cumplir sus promesas. Hoy, Iglesia Casa de Restauración se vuelve libre de mente. Algunos lo van a llamar locos. Pero recuerda cuando empezamos a arreglar este lugar hace 3 años atrás y unos meses. Yo escucho muchas todavía de esas voces. ¿Están locos acá en este barrio, en la iglesia? ¿Están locos? Ese lugar está destruido, ese lugar se usa para otras cosas. Aún siento esas voces. Pero no me atormentan, sino que me dan más ganas de glorificar, porque hoy miro la iglesia y digo: Señor, tú eres fiel. Tú eres el que hace la cosa de la nada. La iglesia no tenía luces, piso, techo, vidrios, nada. Y hoy su luz nos impregna, hoy su Espíritu Santo está aquí. Su atmósfera cambió. El barrio cambió, la cuadra cambió. Y hoy podemos ver muchos hombres y mujeres, jóvenes y adultos, siendo libres, rompiendo la estaca mental en que este mundo nos quiere poner. ¿Qué te parece si oramos juntos esta mañana, esta noche?